que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Quiero compartirte la siguiente información. Servicios virtuales martes y viernes 7:30 de la noche. Servicios presenciales domingo 8 y 11 de la mañana. Y te invitamos a nuestro tercer servicio a partir de las 5 de la tarde. Recuerda que para asistir a nuestros servicios presenciales debes inscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp 4824-3272. Bendiciones. La armadura de Saúl me quitaré, conquistaré, y en el nombre de Jehová yo venceré. Juntos decimos: escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. Y el escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Dile: cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Sí, Señor, te alabamos y te glorificamos. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Hoy juntos vamos a hacerle fiesta al Señor. Hoy todos en unidad vamos a alabarle, vamos a glorificarle. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Cambiaré su trono de gozo y los alegraré en él. Cambiaré su trono de gozo, me alegraré en el Señor. Aplámale con tus palmas. Vamos a decirle: entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia, los jóvenes y ancianos juntamente. Dile: cambiaré su trono en gozo y los alegraré en él. Cambiaré su trono en gozo, me alegraré en el Señor. Sí, Señor, te alabamos, te glorificamos. Sabemos que tú vas delante de nosotros.
porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector. Dile, no temeré. Sí, Señor. Una vez más, porque mayor es el Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, es mi escudo, mi protector. Díselo, hermano, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo. Con todas nuestras fuerzas, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Sí, Señor. Alábale. Vamos rumbo al cielo con nuestro Padre. ¡Hey! Yo tengo gozo, tengo alegría. Díselo. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Díselo. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Eso es iglesia. Alábale. ¡Hey! Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo la vida, yo tengo gozo. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Camino al cielo yo voy. Camino al cielo yo voy.
nacieron como niños alabando y danzando, unidos con nosotros. Dile, aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. 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 Hoy venimos a hacerte fiesta. Hoy nos despojamos, Señor, y entramos a alabarte y adorarte. ¿Y quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Y quién lo diría? Dile que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Dile que me importa, que me importa que me digan aleluya. Yo lo hago solo para ti. Alábale. Que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti. No me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo, una vez más digámoslo, que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti. Lánzale, pierde la compostura en esta mañana. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Sí, Señor, solo para ti, solo para ti. Es nuestra alabanza, solo para ti, Señor. Recibe hoy, recibe hoy. Aleluya. Eso es. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Oh, sí, Señor. Tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Tu presencia está en medio de este lugar, Señor. Tú eres hermoso, Rey. No hay nadie como tú, Señor. Sí,
expresarle al Señor cuánto le amas. Dile al Señor: tú eres hermoso, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. El verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
corazón arde por ti, Señor. Te anhelamos. Oh, digno. Oh, estás aquí, puedo escuchar tu dulce voz y nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Yo quiero responder a tu amor que me enseñó el corazón. Tú estás aquí, puedo escuchar tu dulce voz y nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Yo quiero responder a tu amor que me enseñó el corazón. Tú estás aquí, anhelamos tus besos, Dios. Solo bésame con besos de tu boca. Yo quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto poder saludarlos en esta hora. Nos alegramos de poder estar aquí de nuevo con ustedes y damos gracias al Señor por esa bendición que nos da de poder ministrar siempre la palabra del Señor y poder trasladar aquellos pensamientos que seguramente nacen en el corazón de Dios, pasan por nuestro corazón para poder ministrar la vida de cada uno de ustedes. Así que vamos a presentarnos delante del Señor. Recuérdense que hoy
seguimos abordando el tema escatológico. Y pues hay muchas cosas que tenemos que platicar de ese tema que es tan importante y que cada día pues nosotros vamos avanzando, vamos desarrollándonos, vamos suplicándole al Señor que nos vaya dando luz en esto. Vamos a, a orar, sí, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él obre en nuestra vida de manera muy especial y que esta palabra pues caiga en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor, en esta hora, Dios mío, por toda tu bondad, por toda tu misericordia, papito lindo. Señor, te suplicamos, Padre, por amor a tu nombre, Señor, que tú seas propicio, que tú te manifiestes de manera muy especial, Señor, en cada corazón, en cada vida, Dios mío. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos que tú nos orientes, que tú nos ilumines, que tú nos guíes, que tú nos instruyas, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Papito, te agradecemos de una manera muy especial, Señor, y te solicitamos, Señor, tu bendición, te solicitamos tu apoyo, te solicitamos tu bondad, te solicitamos, Señor, tu respaldo, Padre, por amor a tu nombre, Dios mío, porque sabemos, Dios bendito, que tú eres bueno, grande y maravilloso, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, pueda venir a traer una advertencia, Señor, en nuestros corazones, de tal forma, Señor, que nosotros podamos ver, Señor, tu mano, Señor, y tu respaldo con nosotros, papito lindo, para que, Señor, cada día nosotros podamos ser orientados de manera adecuada. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Mire, mi amado hermano, la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 55, nos habla a nosotros que los caminos del Señor son muy distantes a los caminos nuestros. Es decir, que nuestros, como dice la Escritura, mis caminos no son vuestros caminos, pero luego liga otra cosa importante y es ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, porque así como es de alto en los cielos y la tierra, así están mis caminos muy distantes a vuestros caminos y mis pensamientos a vuestros pensamientos. Ahora, lo tremendo de esto es que entonces el Señor está ligando los caminos con los pensamientos. Entonces nosotros necesitamos conocer los caminos de Dios definitivamente para poder andar. Ya conocemos el camino de Dios que es Cristo, ahora nos toca conocer los caminos del Señor. Y pues hay diversidad de caminos y el Señor nos irá dando luz y orientación y nos irá dando esa dirección que necesitamos para poder estar en el camino correcto. Pero también entonces tenemos que entender por el otro lado, hermano, que la Biblia dice que nadie puede conocer los pensamientos de Dios si, hermano, no conoce al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que nadie conoce los pensamientos del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Y nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Entonces, para conocer los caminos de Dios necesitamos conocer los pensamientos, pero para conocer los pensamientos necesitamos al Espíritu Santo, bendito de Dios. Entonces esto quiere decir que es muy importante. Ahora, los pensamientos de Dios no son más que la revelación de Dios para nuestra vida, para darnos la senda que nosotros tenemos que llevar. Ahora viendo y pensando entonces en esto, hermano, veo que, por ejemplo, vamos al libro de Daniel y nos damos cuenta que Daniel quería conocer la dirección de Dios, quería saber la dirección de Dios y dice la Biblia que humilló su corazón para presentarse delante de Dios. Al humillarse, entonces, hermano, el Señor dio la orden de que le trajeran una respuesta. Esa respuesta definitivamente, hermano, deme un minutito que aquí se me ha estado desconectando eso. Hemos tenido algunos problemitas ahí desde el día domingo anterior, pero que Dios nos auxilie. Entonces, hermano, Daniel pues tuvo oposición para que le llevaran, por decirlo de esta manera, para llevarlo en el mismo orden de lo que venimos hablando, para conocer los pensamientos de Dios, para aquel momento específico para su vida, para saber cuál era la dirección de Dios. Entonces hubo esa oposición, es decir, que hubo enemigos, hubo una batalla que se tuvo que librar para que la respuesta llegara a Daniel de la mejor manera.
Entonces, pensando en esto, y hermano, nos damos cuenta que todo aquello que viene como una forma de revelación, como un pensamiento de parte de Dios para darnos a conocer cuál es el caminar que nosotros debemos de llevar, tiene sus propios enemigos. Y entonces yo quisiera, hermano, que retomáramos aquí algunas cosas que hemos venido hablando, que hemos venido diciendo, que hemos venido de alguna manera también anunciando, hermanos, y, y es con relación a lo que es los enemigos de la revelación. Recuérdese que hemos estado hablando de este tema ya por algún tiempo, así que yo quisiera que veamos entonces aquí estos enemigos de la revelación, pero que primariamente veamos los receptores y que contextualicemos lo que hemos venido diciendo. Mire lo que dice 1 Corintios en su capítulo número 2, versículo número 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, y ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces esto aquí nos establece claramente, y lo hemos venido platicando, que hay tres receptores en este sentido y en este pasaje también, que nos ayudan a entender la revelación de Dios: los ojos, los oídos y el corazón. Y ahora veamos lo que dice el siguiente versículo. Ahora oiga, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, que hay cosas que ojo no ha visto, hay cosas que oído no ha oído, y hay cosas que no han subido al corazón del hombre, y eso es lo que Dios ha preparado. Pero, hermano, no han subido al corazón del hombre, pero luego dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún, oiga, aún lo profundo de parte del Señor. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie, que Dios tenga de nosotros misericordia, hermano, porque entonces entendemos que estos son los tres receptores, y lo hemos venido platicando ya con ustedes: los ojos, que nos sirven para ver, pero ya no estamos hablando de un ver natural, sino un ver espiritual; los oídos, que nos sirven para oír, y otra vez de manera espiritual; y el corazón, que nos sirve para entender. Eso está claramente descrito en la palabra del Señor, hermano, en muchos pasajes, y que eso pues lo tenemos que ir platicando. Ahora, según el libro de Isaías, capítulo número 6, versículo número 10, en la Nueva Traducción Viviente, aquí, hermano, describe claramente qué es lo que sucede cuando el pueblo se ha apartado del Señor. Dios había levantado, o estaba levantando en este momento, a un profeta como Isaías, para que él fuera con el pueblo. Sin embargo, Dios le dice: yo voy a hacer esto con el pueblo, porque el pueblo se ha apartado, porque el pueblo se ha alejado, porque el pueblo no ha escuchado mi voz. Entonces yo voy a hacer esto con el pueblo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Endurece el corazón, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Es decir, que ya había llegado al límite prácticamente, hermano, porque nosotros debemos de entender que todas las cosas tienen un límite, hermano, y Dios muchas veces había exhortado al pueblo. Cuando nosotros vemos, hermano, Dios le había hablado al pueblo, Dios le había llamado la atención, Dios había enviado inclusive ministros, profetas, para que fueran ellos los que le hablaran de parte de Dios al pueblo, y el pueblo había volteado le había volteado las espaldas prácticamente a la voz de Dios, no querían nada con Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, entonces viene este juicio. Pero, hermano, esto es algo que también el enemigo, que el Señor lo reprenda, conociendo lo que él pueda estar, lo que el pueblo pueda estar atravesando, entonces muchas veces ahorilla al mismo pueblo, o empuja al pueblo para que caigan en esa condición, y que entonces se cumpla esta situación. Ahora, cuando nosotros vemos estos enemigos de la revelación, nos damos cuenta entonces, hermano, aquí lo he explicado ya, que de una manera muy, muy curiosa, ¿verdad, hermano? Nos damos cuenta que los ojos son afectados directamente aquí, hermano, por una víbora.
Porque la Biblia dice, hermano, que los ojos son enrojecidos y los ojos son afectados cuando alguien bebe el vino. Y esta palabra vino, hermano, cuando nosotros vamos a ver en el libro de Proverbios, nos damos cuenta, hermano, que el vino está íntimamente ligado con la víbora. Y esta palabra que le puse aquí, o este número que le puse aquí, corresponde al número de la víbora, por decirlo así, de manera vegetal, ¿verdad? Porque es algo que viene de un árbol, ¿verdad? Es algo vegetal. Entonces, por eso ponemos esto. Luego los oídos son afectados por la cobra, y aquí está el número que corresponde también a esta otra faceta de la serpiente. Y por último, hermano, la serpiente, pues que afecta también en la dureza del corazón, y esto lo contextualizamos allá en el libro de Números, cuando habla, hermano, de la tentación y de que el pueblo murmuró, y las serpientes están íntimamente ligados con la murmuración. Entonces nos damos cuenta que hay tres enemigos de la revelación, hermano, y que pues que el Señor reprenda al diablo, pero son facetas de la serpiente que se están metiendo para que el pueblo caiga en esta situación, y que entonces sus oídos sean tapados, sus ojos sean cerrados y su corazón endurecido, y no venga la revelación. Y al no tener revelación, entonces es muy difícil realmente que alguien que no tiene esta ministración de parte del Señor pueda llegar a encontrarse con el Señor. Así que Dios nos auxilie a todos, ¿verdad? Ok, entonces yo el tema que hemos estado abordando, hemos estado platicando con ustedes, es el tema los enemigos de la revelación. Y pues, hermano, hemos abordado ya lo que son los ojos cerrados, quizás no en su plenitud, porque habrían muchos pasajes que nos hablan de ojos cerrados, pero por lo menos abordamos varios pasajes que nos dan una amplitud, que nos dan una idea, hermano, pues un poquito más general de qué cosas son las que estorban para que los ojos sean cerrados. Luego empezamos a platicar de los oídos tapados, y hemos venido ya desarrollando esto por 2 o 3 semanas, según recuerdo. Entonces veamos algo más, porque aquí, hermano, habría que platicar, ¿verdad? Mire lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo número 14. Mas ellos no dieron oídos, es decir, cerraron sus oídos. Antes endurecieron su cerviz. Ahora, oiga, endurecieron su cerviz, o se obstinaron, imitando la dureza de sus padres, los cuales no quisieron obedecer al Señor Dios suyo. Mire, hermano, qué tremendo, porque una cosa es la rebelión y otra cosa es la obstinación. Y yo creo que la rebelión es una puerta abierta para llegar definitivamente a la obstinación, porque rebelarse significa no hacer lo que a uno le dicen. Eso es rebelarse, es una desobediencia, pero se cae en una rebelión. Pero cuando hablamos de obstinación, es no solo no hacer lo que nos dicen, sino hacer lo que nosotros queremos. Entonces mire qué tremendo, porque eso es lo que había pasado aquí con el pueblo del Señor, hermano. Y esto es una práctica que la vemos constantemente en el pueblo de Israel, y por eso es que la Biblia dice que todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en las mismas cosas que cayeron ellos. Entonces Dios nos está advirtiendo, Dios nos está hablando, pero fíjese, entonces quiere decir que la misma obstinación llevó, hermano, a que el pueblo, hermano, tapara sus oídos. Es decir, que la obstinación es la razón por la cual los oídos del pueblo llegaron a estar tapados. Y qué tremendo, porque muchas veces, hermano, uno no se da cuenta que pueda estar cayendo en esta misma condición. Y cuando empezamos a pensar en esto, entonces nos vienen a la mente diferentes personajes. Número uno, hermano, vemos allá a un hombre llamado Caín. Y qué tremendo, porque, hermano, Caín fue un hombre muy, pero muy obstinado, hermano.
Y entonces una de las cosas que pasó con Caín, hermano, fue que terminó matando a su hermano, ¿verdad? Porque fíjese que Caín realmente lo que tenía que hacer era, hermano, haber planteado un trueque con su hermano, haberse humillado y diciéndole a su hermano: ¿sabes qué? ¿Por qué no me das ahí unos corderitos? Yo te doy del fruto de la tierra, que yo soy un labrador y te doy esto, y entonces yo voy a presentar mi ofrenda delante del Señor. Ah, no, él, hermano, no quiso presentar una ofrenda animal, sino que presentó una ofrenda vegetal. Pero fíjese, hermano, y es que cuando nosotros vemos en el tabernáculo, hermano, en el atrio había una ofrenda animal, en el lugar santo había una ofrenda vegetal, y en el lugar santísimo una ofrenda mineral. Esto es muy tremendo, hermano, esto es muy, 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 pero muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver, hermano, que lo que estaba haciendo Caín era saltarse. Entonces él no quería pasar por el atrio, hermano, sino que de una vez quería llegar al lugar santo y para presentar sus ofrendas. Y hermano, cuando nosotros vemos en la escritura todos aquellos personajes que hermano, cambiaron un orden de parte de Dios, siempre esto les trajo consecuencia. Lo vemos, por ejemplo, Nimrod, hermano, que cambió un orden de parte del Señor, y mire la consecuencia: vino una confusión para todo el pueblo. Y así podríamos mencionar a otros, pero quiero regresar con Caín, porque entonces nosotros vemos, hermano, que esto fue lo mismo que pasó en el huerto con su padre. Es decir, que de alguna manera los ancestros le estaban afectando a Caín. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, cuando Adán pecó, él, para poder vestirse, lo que hizo fue acudir a lo vegetal, es decir, tomó unas hojas de higuera para poder cubrirse y hacerse una especie de delantales. Eso lo dice la escritura. Sin embargo, hermano, nosotros vemos, hermano, que Dios, cuando los cubre con pieles. Y ahí hay una disyuntiva: si era esta piel con la que los cubrió, o si fue el primer sacrificio que se intuye ahí, que pudo haber sido un corderito y que con ese tipo de pieles los cubrió. Pero yo me inclino a pensar, hermano, que sí hubo de las dos cosas. Hubo piel de esta, porque Dios los tenía que cubrir, porque como habían perdido su vestidura de luz, entonces les tuvo que poner este tipo de piel. Pero también los cubrió, hermano, con pieles de cordero, porque ahí esa era el primer sacrificio, hermano, que se nota ahí, y que era una sombra de lo que iba a venir más adelante. Primero, pues ahí en el mismo libro de Génesis, hermano, iba a haber otra figura impresionante del sacrificio de Isaac, cuando Abraham lo presenta en el altar, y luego, hermano, pues ya cuando viene el Señor Jesucristo. Pero entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que nosotros no nos podemos obstinar, no podemos ser obstinados, porque cuando uno se vuelve obstinado, ya no escucha, ya no oye. Entonces una persona, hermano, quizás desobedeció una orden, sí oyó la orden, pero no la siguió al pie de la letra. Eso trajo como consecuencia, entonces, hermano, que ahora si vemos en el mismo caso de Caín, hermano, Dios había establecido algo, cómo presentar ofrendas, y había un ejemplo que había sido dejado ahí para que nosotros nos pudiéramos guiar, hermano, y sobre todo ellos, ¿verdad? Que nosotros aprendiéramos, pero que ellos se pudieran guiar a través de esto. Porque, hermano, ¿de dónde supo entonces Abel que tenía que presentar corderitos? ¿De dónde lo supo? Porque es que él era pastor y entonces presentó lo que traía. Sí, pero, hermano, definitivamente que su padre le tuvo que haber enseñado, y no creo que le haya enseñado solo a uno, sino que le enseñó definitivamente a los dos. Entonces ellos sabían que tenían que presentar una ofrenda, ellos sabían que tenían que presentarse delante del Señor. Pero entonces, ahora nosotros, hermano, necesitamos revisar. ¿No será que en algún momento hay obstinación en nuestro corazón?
Es decir, que nos podemos, hermano, podemos abrir la puerta al rebelarnos contra una instrucción, contra una orden de parte de Dios, hermano, y por supuesto también de parte de alguna autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y en ese momento, hermano, quizás no con una rebelión abierta, pero sí con una rebelión al final de cuentas, porque si nos dan una instrucción y nosotros no la llevamos a cabo, pues al final hay desobediencia, hay rebelión, hermano, y esto nos puede llevar a la obstinación, porque una desobediencia trae, hermano, una rebelión, y la rebelión nos puede llevar a la obstinación. Fíjese que el Señor, cuando habla del pueblo de Israel en el libro de los Salmos, capítulo número 107, dice: obstinados en su conducta rebelde y afligidos por causa de sus maldades. Fíjese qué tremendo, hermano, cómo ellos constantemente se rebelaron, tenían una conducta rebelde. Es decir, hermano, empezaron con una desobediencia, llegó a una conducta rebelde y luego se obstinaron en esa conducta rebelde. Ahí fue el caldo de cultivo para que viniera la obstinación. Y en la obstinación, hermano, lo que sucede con una persona es que se cierra ante toda razón, se cierra ante todo, porque ya llegó, hermano, a una condición en la cual es bastante difícil que pueda escuchar razones, a excepción que el Espíritu Santo lo haga, porque definitivamente el Espíritu Santo puede tocar, quebrantar y hacer volver el corazón de quien sea, ¿verdad? Y cambiar ese corazón, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero entonces nosotros debemos de estar revisando constantemente, hermano, si esto no nos está afectando, porque como le digo, el problema es que cuando una persona llega hasta este punto, entonces, hermano, deja de oír, y eso, hermano, es lo que aquí nos está diciendo. Mas ellos no dieron oídos, dice, antes endurecieron su cerviz o se obstinaron, es decir, cerraron sus oídos, y entonces, hermano, llegó la obstinación, cayeron en una desobediencia, hermano, se creó el caldo de cultivo llamado rebelión, y ahí llegó la obstinación. Fíjese que en el libro de Proverbios, capítulo número 17, en el versículo 12, y aquí voy a leer la Reina Valera contemporánea, no es un verso que le va a aparecer en la pantalla, yo aquí lo tengo en unas notas, dice: es mejor, fíjese con qué se compara la obstinación, es mejor enfrentarse con una osa furiosa que lidiar con la obstinación de un necio. Entonces, aquí hay otra cosa tremenda, hermano, porque está asociando la obstinación con la necedad. Usted se recordará otro personaje que también me viene a la mente en este momento, es aquel hombre llamado Nabal, ¿verdad? Era un hombre, hermano, necio, era un hombre insensato, pero también era un hombre obstinado. Recuérdese que David le mandó a solicitar que le pudiera dar algunas provisiones, porque él estaba en un momento de necesidad, y entonces le mandó a sus siervos y le dijo: díganle a Nabal que cuando nosotros estuvimos que cuando sus pastores estuvieron con nosotros en el desierto, nunca les faltó a ellos, nosotros fuimos como un refugio para ellos, les suplimos todas sus necesidades, pero ahora nosotros tenemos necesidad. Y aquel hombre, hermano, dijo: ¿y quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí para que yo le vaya a ayudar? Si al final de cuentas hay muchos siervos que hoy huyen de su señor. Mire qué tremendo. El hombre, hermano, no solo era necio, sino que había cierta obstinación en él. No escuchó que el Señor, hermano, el Señor le estaba hablando de alguna manera, porque David era el rey de Israel. Él ya había sido ungido como rey de Israel. Claro, todavía andaba huyendo de Saúl, pero hermano, pues el hombre ya había sido declarado. Eso lo sabía su esposa, porque Abigail se lo dice a David cuando va al encuentro. Le dice: tú, le dice, eres como un ángel del Señor que has estado peleando las batallas del Señor, pero cuando estés en el reino, ahí te acuerdas también de nosotros. En otras palabras, ¿verdad? Más o menos como lo que le dijo el ladrón de la cruz al Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver ahí, hermano. Fue algo tremendo. Es decir, si lo sabía Abigail, también lo sabía Nabal, porque, hermano, Abigail, por lo que vemos en la escritura, le comunicaba todo a Nabal. El problema fue, hermano, que Nabal no atendió a la súplica de David de poder darle aquella provisión, y entonces eso trajo como consecuencia que David dijo:
pues hoy se mueren todos los de aquella hacienda. Claro, y ahí llegó Abigail y David pues escuchó, ¿verdad?, la intercesión de Abigail y no terminó haciendo eso, pero Dios sí terminó cobrándole cuentas al obstinado, al necio, al loco, al insensato. Le terminó pasando la factura tarde o temprano. Entonces, hermano, por eso es que dice aquí, es mejor enfrentarse a una osa furiosa que lidiar con la obstinación de un necio. Y dice otro verso, Proverbios 29:1. Versión Jerusalén, tercera edición: el hombre que se obstina ante la corrección será destruido pronto y sin remedio. Entonces, hermano, la obstinación nos lleva a que nosotros no escuchemos la voz de Dios, a que no oigamos lo que proviene de parte de Dios, a que no estemos atentos a lo que el Señor nos está hablando. Y hermano, Dios nos habla. Ahora, ¿cuántas personas nosotros vemos, hermano? Digamos, vemos a muchos adolescentes que se obstinan en algún momento dado, hermano, y que dejan de escuchar la voz de sus padres. Pero no solo a los adolescentes, esa es una edad propia, hermano, en la juventud, hermano, que a veces se resisten un poco a las directrices de los padres, a las instrucciones de los padres, a los lineamientos, a los parámetros, a las restricciones que a veces los padres ponen. Eso es algo bien tremendo, pero realmente nosotros necesitamos, hermano, tener un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios. Por eso es que el Señor dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, nosotros no podemos endurecer nuestro corazón, nosotros no podemos estar en esa condición, sino que por el contrario tenemos que suplicarle al Padre que Él tenga de nosotros misericordia, pedirle al Señor que nos libre de caer en la desobediencia, de caer en la rebelión, de caer en la obstinación, porque esto va a hacer que cerremos nuestros oídos y que nosotros no nos demos cuenta hasta dónde nosotros podríamos estar llegando. Así que Dios tenga misericordia realmente de nuestra vida, hermano, y que nos guarde de la obstinación, para que siempre podamos estar oyendo la voz de Dios, que tan necesaria es, y sobre todo en este tiempo donde, hermano, la dirección del Espíritu Santo es tan elemental en todo lo que viene de aquí en adelante. Ok, vamos a avanzar un poquitito y quiero que vaya usted conmigo a Jeremías en su capítulo número 7, versículo número 16. Jeremías capítulo 7, versículo número 26. Pero oiga, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, es decir, taparon sus oídos, cerraron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces, aquí, ¿sabe? Es un pasaje muy parecido al que estábamos hablando. Bueno, casi que los tres pasajes que le voy a citar en esta hora, hermanos, son pasajes que vemos que son muy parecidos, pero este nos da algo que es bien importante, y es el hecho, hermano, que aquí de lo que nos está hablando es de los ancestros. Cómo los ancestros fueron de una manera, y en ellos, es decir, en esta nueva generación se vino a potencializar aquello, hermano, que los ancestros los padres habían hecho. Por eso dice: sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor. Oiga, e hicieron peor que sus padres. Entonces vemos claramente aquí, hermano, que los ancestros vinieron afectando. Los ancestros vinieron. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los padres, hermano? Que endurecieron su cerviz. ¿Qué fue lo que hicieron los padres? Que cerraron sus oídos. Entonces, hermano, hay cosas que pueden ser ancestrales. Por eso es que es tan importante que nosotros nos liberemos, según lo dice la misma escritura en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo número 18, dice: sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre de Jesucristo. Es decir, nosotros fuimos redimidos de esa vana manera de vivir. Eso, hermano, teóricamente es tan fácil decirlo, pero en la práctica no es así. Es decir, el evangelio, hermano, tiene una parte legal, por así decirlo, y otra parte práctica, hermano. Entonces, en la práctica nosotros ya fuimos
liberados, pero, perdón, en la teoría nosotros ya fuimos liberados, en lo legal nosotros ya fuimos liberados, pero en la práctica, hermano, necesitamos nosotros identificar esos ancestros y entonces, hermano, poder renunciar a ellos y convertirnos en una puerta cerrada para que esos ancestros no vengan a afectar la siguiente generación. Eso es lo que, hermano, tendríamos que hacer. Ahora, una de las cosas que yo he enseñado por mucho tiempo, hermano, es el hecho de que el enemigo más grande de los ancestros es el amor. Mire qué tremendo. El enemigo más grande de los ancestros es el amor. ¿Y por qué digo que es el amor? El amor hacia esos padres. Porque ¿quién no amó a sus padres? Bueno, tal vez habrán casos muy específicos, ¿verdad? O diría yo atípicos o anormales, hermano, de personas que no amaron a sus padres. Pero por lo regular nosotros amamos a nuestros padres, aún con todas las deficiencias, aún con todas los errores, aún con tantas cosas que pudieron haber hecho nuestros padres, hermano, nosotros los amamos. Entonces ese amor a veces nos impide poder identificar esos ancestros, porque como les amamos, les respetamos, y la Biblia dice inclusive que teníamos a nuestros padres y los venerábamos. Entonces, hermano, a veces como que nos cuesta a nosotros verdaderamente el poder identificar las cosas negativas en nuestros padres. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, hermano, uno no ve defectos, uno no ve debilidades, porque la misma Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Entonces, cuando uno ama, uno no ve ese tipo de situaciones. Pero realmente, si la palabra del Señor nos identifica esos ancestros como una vana manera de vivir, una manera de vivir vacía, porque la palabra vana es vacía, es sin sentido, hermano. Inclusive esa palabra vana está íntimamente ligado con los ídolos, es decir, con la idolatría. Entonces eso significa, hermano, que nosotros tenemos que ver esa manera de vivir de nuestros antepasados, identificarla, renunciar a ella para no continuar en esa manera de vivir. Y ahora nos tenemos que apropiar de la manera de vivir según la misma palabra del Señor. En la misma carta del apóstol Pedro, en las dos cartas aparece una santa manera de vivir, una piadosa manera de vivir, una buena manera de vivir. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces tendríamos que identificar qué cosas negativas tienen nuestros padres, porque mire, hay ancestros que son físicos, es decir, hermano, los parecidos. Un hijo que se parece a su padre tiene rasgos de su padre o tiene rasgos de su madre. Esos vendrían a ser, hermano, ancestros puramente físicos, por así decirlo. Pero hay ancestros que son del alma y hay ancestros que son espirituales. Entonces nosotros tenemos que identificar todo este tipo de situaciones, verlas y por ejemplo, las costumbres que nos heredaron nuestros padres, hermano. Y a veces nos justificamos en decir, es que siempre se ha hecho así. Sí, pero la Biblia, hay cosas que son contrarias a lo que está escrito en la palabra del Señor. Por ejemplo, hermano, cuando se hacen bodas, a veces se hacen un tipo de prácticas que uno dice, ¿y esto de dónde lo sacaron, verdad? ¿Esto de dónde salió, hermano? Unas cosas que quieren hacer cuando se casan. Por eso es que cuando nosotros practicamos una boda, ¿verdad? Siempre, hermano, no, lo que vamos a hacer es esto y esto y esto y esto. Porque hay cosas que no afectan espiritualmente, pero hay cosas que sí traen alguna repercusión espiritual y de la cual nosotros nos tendríamos que estar cuidando. ¿Por qué? Porque es la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y que nosotros deberíamos de ponerle un alto. Nosotros no deberíamos dejar que esto vaya, porque mire, hermano, veamos el caso. Por ejemplo, la Biblia dice que la maldad de los padres, Dios visita y castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok, entonces cuando nosotros empezamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, nos damos cuenta, hermano, que David, por ejemplo, él dice, porque en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Es decir, que ahí ya hubo pecado. Cuando vamos a ver la siguiente generación de David, hermano, muchos de sus hijos tuvieron pecados de tipo sexual.
Entonces esa puerta no se cerró. Él sí reconoció que en pecado lo había formado su madre, hermano, pero él no cerró la puerta, de tal manera que eso afectó a la siguiente generación y seguramente a otras generaciones más. Si vamos un poquito más atrás a las generaciones de David, nos damos cuenta, hermano, que David, Isaí, el papá de Isaí, se me hace que era ay, Dios mío, era Obed, el hijo de Ruth y Booz. Fíjese, hermano, está Booz, de ahí está Obed, de ahí viene Isaí, después viene David. Vaya, pero aún antes de Obed, antes de Booz, ¿quién era la madre de Booz? Era Rahab, la ramera. Entonces, alguno no cerró la puerta y llegó a afectar a las siguientes generaciones, de tal manera que ahora vemos a David diciendo: en pecado me concibió mi madre. Entonces mire qué tremendo, hermano. Por eso es que es tan importante identificar los ancestros y rechazar, porque esta generación hicieron peor que sus padres. ¿Y qué hicieron sus padres? Cerraron sus oídos, se rebelaron en contra de Dios, no quisieron, hermano, no quisieron escuchar la voz del Señor cuando el Señor les estaba enviando aquí. Entonces creo yo, hermano, que es tan pero tan importante y necesario que nosotros nos podamos detener, que nosotros podamos hablar, que nosotros podamos suplicarle al Señor, hermano, que tenga de nosotros misericordia, porque los ancestros podrían estar afectando. Otro caso que yo veo en la Biblia es el caso de Abraham. Usted sabe que Abraham tenía una mujer hermosa. Sara, según dice la misma palabra del Señor, era una mujer hermosa. Cuando él llegó a Egipto a consecuencia de un hambre que hubo, hermano, mientras él estaba en Canaán, entonces él desciende a Egipto, y cuando desciende entonces le dice a su esposa: si te preguntan, di que eres mi hermana. Y aunque había cierta verdad en eso, porque era su media hermana, hermano, pero era su esposa. En ese momento, hermano, no estaba fungiendo como hermana, sino que era su esposa. Entonces, cuando preguntaron: ¿y ella qué es tuyo? Es mi hermana, dijo él. Es mi hermana, dijo él, y ella también ahí sí que avaló lo que estaba diciendo a Abraham. Entonces, Abraham dijo una mentira, a medias, pero mentira. Bueno, pero ya cuando pasó a Isaac, hermano, sucedió lo mismo, porque también Isaac, cuando, hermano, lo vieron, porque él también descendió a Egipto, y entonces lo vieron, hermano, Abimelech lo vio, y entonces resulta, hermano, que le preguntan a Isaac: ¿y ella qué es tuyo? Es mi hermana, dijo él, pero ahí ya no había ningún parentesco. Entonces Abraham dijo una media mentira, Isaac dijo una mentira completa, pero cuando vemos, hermano, en el caso de Jacob, resultó un engañador. Mire qué tremendo. Pero cuando vamos a ver a los hijos de Jacob, muchos fueron afectados con esta situación. Muchos fueron afectados. Hermano, entonces quiere decir que de una generación se fue trasladando a otra y de otra a otra. Y esto, hermano, vino a afectar directamente pues a casi que a toda una generación. Vemos a Rubén, el primogénito de Jacob, de Jacob, hermano, prácticamente acostándose con una de las esposas de Jacob. Vemos a Simeón y Leví, hermano, que se mataron a todos los varones de un pueblo porque habían violado, y Jacob de alguna manera identifica y dice: y en el consejo de ellos no entre mi alma. De ahí vemos a Judá, que sería el número 4, hermano, lo vemos que se aparta de sus hermanos, y así podríamos ir mencionando muchas de las situaciones que se dieron, tal vez ya no directamente de engaño, pero que sí afectó el ancestro que venía, hermano, de ahí, y que nadie se separó, porque lo que hizo Jacob fue bendecir solamente a José. A él lo bendijo, a todos los demás, hermano, prácticamente no los bendijo. Entonces él no cerró la puerta, sino que en el único que cerró la puerta fue en José. Y eso fue hermano, ahí sí que algo que un golpe, pues, hermano, un dardo que envió el enemigo, pero que afectó a varias generaciones. Y entonces por eso es tan necesario, hermano, miren, no para que nos volvamos paranoicos, no para que estemos, pero sí para que identifiquemos a aquellos ancestros que puedan estar afectando nuestra vida, hermano, y que nosotros podamos detenerlos, ponerles un alto. ¿Sabe por qué?
porque un ancestro cuando pasa de una generación a otra siempre se potencializa, siempre se potencializa. Por eso es que, hermano, quizás una persona pudo controlar de cierta manera un ancestro, pero cuando pasó a la siguiente generación, ese otro ya no la pudo. Hermano, tal vez este fue un poquito violento y aquel ya se extralimitó y no era incontrolable, como se habla de Rubén, ¿verdad? Que era incontrolable como el agua, es decir, que su carácter era muy impetuoso. Entonces, estas son cosas de las cuales nosotros debemos de cuidarnos como hijos de Dios, porque, hermano, tarde o temprano nos van a afectar. Legalmente ya fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, pero en la práctica, hermano, sí tenemos que, hermano, ponerle un alto a esos ancestros para que no vengan a afectar en las futuras generaciones. Que hayan ancestros positivos, como le pasó a Timoteo, que su abuela y su madre, ¿verdad? Loida y Eunice, hermano, le transmitieron aquella fe. Que esas cosas se puedan trasladar de generación en generación. Y eso puede bendecir a muchas generaciones, no solo 4, porque la maldición llega a 4, pero la bendición llega hasta 1000 generaciones, según lo dice la Escritura. Así que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude. Ok, avancemos y veamos este otro pasaje del mismo libro de Jeremías, capítulo 17, porque el anterior era 7, hermanos, 7:26. Ahora estamos hablando Jeremías 17:23. Mire, sin embargo, ellos otra vez no escucharon. Recuérdense que el tema es los enemigos de la revelación. Y dentro de los enemigos de la revelación vimos los ojos cerrados, que eso ya lo explicamos. Ahora estamos con los oídos tapados. Y vea lo que aquí dice, y nos falta hablar del corazón endurecido. Pero aquí, hermano, mire lo que dice. Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Mire, hermano, aquí hay pero mucha tela que cortar, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo número 12 que el hombre o la persona que acepta la disciplina, entonces Dios lo trata como a hijo. Pero aquel que no recibe la disciplina, entonces se convierte en un bastardo. Entonces, mire qué tremendo, hermano, porque eso es de lo que está hablando aquí. Entonces, cuando dice, hermano, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección, está diciendo que no recibe una paternidad. Wow, esto es tremendo, hermano, porque realmente rechazar la paternidad que Dios nos ha designado, porque nosotros tenemos 3 tipos de padre, por lo menos tenemos 3 tipos de padre. Digo por lo menos porque ahí podríamos hablar de otras cosas, pero hermano, básicamente tenemos 3 tipos de padre. El padre de nuestro cuerpo, que fue nuestro papá literal, el padre de nuestra alma, que es el pastor, y el padre de nuestro espíritu, que es Dios. En esto el padre de nuestra alma, pues ahí hay otras acepciones, ¿verdad? Porque la Biblia dice Abraham nuestro padre, Isaac nuestro padre, Jacob nuestro padre, David nuestro padre. Hermano, el apóstol Juan dice hijitos, entonces también Juan era una especie de padre. Pablo dice hijitos también, por quienes vuelvo a padecer dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Entonces también, hermano, en el caso del apóstol Pablo también hace una función paterna, es decir, pero de una manera directa Dios nos pone a un padre del alma, y ese padre del alma es precisamente nuestro pastor, hermano. Ahora, lo tremendo es que estos, dice, hermanos, sino que endurecieron su cerviz para no oír la corrección, para no oír, perdón, ni recibir la corrección. Es decir, que lo que estaban rechazando no era solamente la corrección, sino que estaban rechazando la paternidad que venía de parte de Dios, porque el Señor dice que Él al que toma por hijo, Él lo azota y lo disciplina. Él lo ama, por supuesto, pero también lo azota y lo disciplina cuando es necesario, por supuesto, no solamente por hacerlo. Entonces, ¿no será que nosotros a veces nos resistimos, hermano? Porque mire, nosotros podemos ser hasta miembros de una iglesia, pero resistirnos a la corrección y a la disciplina que viene de parte de Dios.
Hay situaciones, hermano, que a veces se dan como directrices, como instrucciones para el pueblo. Y a veces nosotros, hermano, nos resistimos a ese tipo de directrices. Así que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie, que Dios obre a favor nuestro. Y porque definitivamente el Señor, hermano, nos da una paternidad. Y es que recuérdese que Dios delega. Cuando Dios delega, entonces el principio es que quien no acepta al delegado, no acepta al que lo delegó. Entonces todos dicen Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, pero si no recibimos una paternidad que Dios ha delegado, entonces tampoco lo estamos recibiendo a Él, porque lo que no se hace con el que se ve, tampoco se hace con el que no se ve. Entonces es tiempo de revisar si no estamos cerrando nuestros oídos a la disciplina que viene de parte de Dios. Y es que, hermano, hay otro aspecto aquí también bien importante, porque mire, en la Biblia hay hombres que fueron extraordinarios, pero que tuvieron un mal padre espiritual. Y hay hombres que fueron malos y tuvieron un buen padre espiritual. Por ejemplo, David, hermano, David fue fiel. La Biblia lo dice, lo pone como fiel. Sin embargo, nos damos cuenta, hermano, que tenía un padre espiritual como Saúl. Que Dios bendito, hermano, de verdad, fue terrible. Saúl fue terrible como padre. Imagínense que se despertó en celos, hermano, contra David. Y porque las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y el hombre, hermano, le entró celo, le entró envidia y quería matar a David. Y sabe, a pesar de eso, David le seguía llamando padre. Padre, ¿por qué me persigues como una pulga, como un perro muerto me persigues? Si yo hubiese querido hacer algo contigo, ya lo hubiera hecho. Sin embargo, Dios me ha guardado de levantar mi mano contra ti. Y hermano, prácticamente la única vez que levantó su mano contra él fue cuando le cortó el borde del manto. Y porque fue incitado por sus valientes. Este es el día que Jehová dijo que entregaría a tus enemigos en tus manos. Por eso es que uno no se debe dejar llevar por las profecías que le dan los cercanos. A veces, no digo siempre, pero a veces, hermano, hay que tamizarlas y hay que pedir confirmación de ellas, porque, hermano, los cercanos, como lo aman a uno, a veces le profetizan del corazón de ellos. Y eso fue lo que pasó con David. Y le dijeron, este es el día que el Señor dijo entregaría a tus enemigos en tu mano. Y que si, hermano, cuando David le cortó el borde del manto, dice que su espíritu se indignó y él sintió que estaba tentando y dijo, Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido de Jehová, porque verdaderamente Él es el ungido del Señor. Entonces, hermano, no cerremos nuestro oído y ni nos resistamos a la disciplina, porque esto es algo, hermano, que nos pone en una mala posición delante del Señor. Mire, eso fue tremendo. El mismo caso, David, mire el hijo que tenía David, hermano. Un hombre que fue fiel con Saúl, pero que ahora vemos, hermano, que tiene un hijo como Absalón, que se levanta contra él e inclusive hasta lo quería matar. Hermano, tremendo. Entonces Dios tenga misericordia de nosotros, Dios nos auxilie, Dios nos ayude, que Dios pueda obrar a favor nuestro, hermano, y que la misericordia de Dios sea amplia sobre nuestra vida, que la misericordia de Dios venga sobre nosotros, porque creo, hermano, que es tan, pero tan importante este aspecto de la paternidad. Mire, realmente, hermano, yo creo que, según lo veo en la Escritura, cuando aquellos hombres se levantaron contra Moisés, entonces Dios le dijo a Moisés, pide, porque ellos le dijeron, ¿acaso solo por la boca de Moisés habla Dios? ¿Acaso que solo a Moisés escogió Dios? No, si también nosotros somos sacerdotes, nosotros somos líderes. Y empezaron, hermano, y entonces Dios les dijo, ¿sabes qué? Pídeles que todos traigan una vara y que pongan el nombre del líder de esa tribu. Y entonces van a meter todas las varas en el tabernáculo. Es decir, la vara representa autoridad.
pero la vara tenía un nombre. Por ejemplo, si era la vara de la tribu de José, tenía el nombre de José. Si era la vara de la tribu de Leví, tenía el nombre de Aarón. Y así, hermano, cada uno tenía el nombre. Pero fíjese qué tremendo. Es decir, la gente, hermano, no entró al lugar santísimo, pero ellos estaban siendo representados por su Padre espiritual allá en el lugar santísimo. Es decir, había una vara, pero no todas las varas reverdecieron, sino solo la vara que el Señor. Ahora, yo no me quiero detener demasiado en lo de las varas, sino que hacerle ver, hermano, cómo en el lugar santísimo uno tiene una representación. ¿Quién te representa? Es un Padre espiritual. Por eso ponían el nombre del jefe de la tribu, lo ponían ahí en la vara, porque eso era el que iba. Entonces, ¿a quién representa esta vara? A la tribu de José, a la tribu de Judá, a la tribu tal y tal. Ok, la gente no entró, pero sí tenían un representante. Entonces, delante de Dios siempre hay alguien que nos representa, y por eso es que Dios pone padres espirituales. Y por eso es que Pablo dice, hermano, que como un padre, él tiene que presentar a la iglesia como una virgen pura delante del Señor. Pero es como un padre espiritual que presenta a la novia como una boda, que el padre entrega a la novia. Así tenía que hacer Pablo, y eso es lo mismo que nos corresponde. Entonces, ¿quién te va a entregar si tú te deseas casar? ¿Quién te va a entregar si no tienes un padre espiritual, o si rechazas la paternidad que viene de parte del Señor? Entonces es muy importante. Fíjese que en el Salmo capítulo 50, versículo 17 dice: pues tú aborreces la disciplina, y a tus espaldas echas mis palabras. Mire qué tremendo, hermano, porque hay gente que rechaza la disciplina que viene de parte de Dios. Hoy en día vemos cuánta rebelión se ha desatado, hermano. Por eso es que en el Salmo capítulo número 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan contra su ungido. Mire, hermano, qué tremendo. Entonces yo creo que es pero tan importante, hermano, que entendamos el principio de la paternidad espiritual, porque la paternidad espiritual no es con el propósito de que el Padre espiritual se enseñoree de nosotros, sino que nos cubra, que nos proteja, que nos bendiga, que nos potencialice hacia otras dimensiones. Ese es el plan y el propósito del Señor. Mire, Proverbios 1:25 dice: no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí, hermano. Y Proverbios 10:17 dice: el que rechaza la reprensión se extravía. Entonces, mire, hay consecuencias por rechazar la reprensión, por rechazar la disciplina que viene de parte del Señor. Pero esto, como le decía, está íntimamente ligado con la paternidad. Y cuando nosotros reconocemos una paternidad de parte del Señor, eso va a ser una bendición extraordinaria, porque donde hay un Padre espiritual, nunca hay un caso terminal. Primeramente, el Padre de los cielos, aunque te vaya pasado esto o lo otro, hermano, tú tienes que saber definitivamente que Dios como Padre te da una oportunidad. Y donde hay una persona que ha sido levantada como un verdadero Padre, definitivamente, hermano, necesitamos nosotros entender que ahí va a ser una bendición. Fíjese que en la parábola, y con esto voy a terminar, en la parábola en la parábola conocida como la parábola del hijo pródigo, que es una parábola en tres facetas, hermano. Primeramente la oveja perdida, después la dracma perdida y después el hijo perdido. Hermano, realmente ahí lo que estamos viendo es una evolución. La oveja, hermano, que tiene que terminar como hijo, pero esa oveja, para terminar como hijo, tiene que encontrar la moneda que perdió, y esa moneda es un valor interno que seguramente perdió. Pero a la vez también vemos a un pastor que está evolucionando de pastor para poder llegar a ser padre. Pero la manera de poder llegar a ser padre también es que ese pastor, hermano, se ayude del Espíritu Santo para que evolucione. Entonces, nosotros, los que somos pastores, tenemos que evolucionar a ser padres, pero también las ovejas, hermano, tienen que avanzar, tienen que evolucionar para poder alcanzar la estatura de hijos, porque recordemos que el Padre, o más bien dicho, Jesucristo, va a llevar muchos hijos a la gloria.
Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Cuando hablamos de salvación, hablamos de ovejas, pero cuando hablamos de boda, estamos hablando de hijos, y son los hijos los que se van a casar. Así que, hermano, que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a suplicarle al Padre que tenga de nosotros misericordia. Vamos a pedirle al Señor que Él se manifieste de una manera grande, de una manera especial en cada una de nuestras vidas, que su mano, su poder nos ayude para que nuestros oídos no se cierren. A consecuencia, hoy por lo menos hablamos básicamente de 3 cosas. Número 1, hablamos de la obstinación. Número 2, hablamos de los ancestros. Y número 3, hablamos del rechazo de la disciplina, que son cosas de las cuales nosotros nos debemos de cuidar, porque una persona que rechaza la disciplina, como ya dije, está rechazando al Padre de los Espíritus, está rechazando a quien delegó a ese Padre. Así que Dios nos ayude. Vamos a orar. Siempre hacemos una oración en 2 partes. Aquellos que quieran aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor, pues este es el momento para que juntos podamos orar delante del Señor. Padre, te damos gracias, decimos tu nombre, te agradecemos por el privilegio que nos das de acercarnos a ti, reconociendo nuestras faltas, nuestros equívocos, nuestros pecados, y solicitando tu perdón, Señor. Solicitando tu perdón, papaito lindo. Por amor a tu nombre, Señor, ten misericordia de nuestra vida. Ten misericordia de nuestra vida. Que tu mano poderosa, Señor, venga sobre nosotros, Señor, y nos traslade del reino de las tinieblas al reino de la luz. Que seamos lavados con tu sangre. Que Señor, nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Que se opere el milagro del nuevo nacimiento, Señor, y que tú nos guardes de todo mal y de toda caída. Por favor, te lo suplicamos. Señor, creemos que tu sacrificio en la cruz es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Por favor, te lo estoy pidiendo, te lo estoy suplicando, papaito lindo. Gracias te damos en esta hora, bendecimos y glorificamos tu nombre, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Si tú hiciste esta oración con nosotros, hermano, pues comunícate para que de esa manera podamos estar en contacto, darte seguimiento y estar orando también por tu vida. Ahí está nuestro número de WhatsApp para que te puedas comunicar. Ahora queremos hacer una oración por la iglesia, suplicarle al Señor esa grande misericordia. Padre, por favor, Señor, ayúdanos, Dios mío, porque necesitamos que nuestros oídos estén atentos a tu voz. Señor, no queremos caer en la categoría de aquellos que se rebelaron en contra tuya y que, Señor, endurecieron sus oídos para no escuchar la voz que provenía de parte tuya. Por favor, Señor, háblanos y enséñanos, Señor, para poder hacerlo de la mejor manera. Necesitamos, Señor, que tú tengas misericordia. Necesitamos, Señor, que tú obres a nuestro favor. Necesitamos, Señor, que cada día, Señor, tú puedas ministrar nuestro corazón. Señor, arranca de nosotros toda obstinación. Hoy cerramos la puerta a la obstinación. Rechazamos la obstinación en nuestra vida. Cerramos la puerta a los ancestros. Te pedimos por amor a tu nombre, Señor, que los ancestros sean rechazados, que los ancestros sean eliminados, que los ancestros sean despojados, Señor, de nuestra vida, y que nosotros nos convirtamos en una puerta cerrada, Señor, para que no afecte esto a nuestras futuras generaciones. Padre, te suplicamos también que nos ayudes a aceptar la paternidad que viene de parte tuya, esa paternidad que tú, Señor, nos has entregado, nos has puesto, que nosotros aprendamos a reconocer a los padres que tú nos has dado. Dios mío, por amor a tu nombre, manifiéstate, glorifícate, obra, Señor, ten piedad de nosotros, por favor, papaito lindo. Estamos conscientes, Padre, que solamente tú puedes obrar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que, Señor, estos enemigos de la revelación no vengan a afectar primeramente, Señor, nuestros ojos y también nuestros oídos y, Señor, también nuestro corazón. Pero hoy, Dios mío, oramos para que nuestros oídos estén atentos a tu voz. Señor, que se cumpla tu palabra, que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos, papadito lindo. Gracias te damos. Aleluya. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, amado hermano. Qué gusto poder saludarle. Ha sido una bendición poder estar con ustedes. Amén. Nos vemos próximamente.
Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.